Martes de la segunda semana de Cuaresma. Lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 y 16 al 20. Salmo 49. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día martes, a través del profeta Isaías, Dios nos hace una invitación. Vengan para que arreglemos cuentas. Se ha llegado el momento en que nosotros arreglemos las cuentas que tenemos con Dios. Una cuenta que nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar cuál ha sido nuestro comportamiento delante de lo que Dios ha obrado en cada uno de nosotros, de lo que Dios continúa obrando. Dios mismo se encarga de que nosotros seamos muy, pero muy claros en aquello que agrada a Dios. Y por eso es importante, dice el profeta Isaías, que cada uno de nosotros se acerque a Dios. ¿Para qué? Para ver en qué nivel nos encontramos de compromiso con Dios. En qué nivel nos encontramos de esa amistad permanente con Dios. Cuando un padre o una madre quiere hablar con su hijo, lo llama en privado, en la mesa del hogar, y le dice: hijo, vamos a hablar. Vamos a aclarar algunas cosas que me parecen y otras tantas que no me parecen. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Y especialmente en este tiempo de Cuaresma, Dios quiere que nosotros con Él saldemos todas aquellas cuentas de las cuales muchas veces, por vergüenza, por pereza y por tantas otras cosas, no queremos arreglar con el Señor. Y por eso muchos de nosotros preferimos escapar, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, y lo hacemos con la excusa de decir que tú te confiesas directamente con Dios. Si bien es cierto, el pecado interrumpe tu relación con Dios,
destruye la gracia que Dios ha derramado en ti. Pero el pecado no solo es directo con Dios. Muchas veces tu pecado es directamente con tu hermano. Y así como públicamente cometes pecado contra tu hermano, sin que te dé vergüenza, sin que te dé pena, deberías de llegar donde el sacerdote, humano como tú, pero instrumento de Dios, para que el Señor utilice a aquel sacerdote y escuche tus pecados y te los pueda perdonar. El detalle está que muchas veces nosotros cometemos pecado en contra de la humanidad y los queremos arreglar con Dios. Pedimos perdón a Dios, pero no pedimos perdón a la humanidad. Y por eso para Dios es muy importante que nosotros arreglemos cuentas con Él. Porque en la verdad de toda nuestra vida, el pecado, como les decía, nos aleja de la gracia de Dios, pero también nos aleja de la comunión con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. ¿De qué te sirve decir que amas a tu hermano y odias a tu enemigo? Y por eso, para todos nosotros, este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que hay que arreglar cuentas con el Señor. Esos comportamientos que delante de Dios somos una cosa y con nuestros hermanos somos otro. Delante de Dios no quebramos ni un plato, como se dirá popularmente, y con nuestros hermanos quebramos la vajilla completa. No podemos vivir ese tipo de comportamientos. No podemos estar con esas maneras de ser o de vivir nuestra fe. Y por eso el evangelista Mateo nos invita a tener cuidado con los maestros de la ley, dice Jesús, los cuales los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto de Moisés. ¿Se recuerdan cuál era el puesto de Moisés? El puesto de Moisés era ser el libertador del pueblo, aquel que llevaba el mensaje de Dios al faraón. ¿Para qué? Para que el faraón liberara a su pueblo y su pueblo Israel fuera a rendirle culto al monte santo. De estos entonces, muchos de ellos se creían tan importantes y tan grandes que no veían con misericordia ni con bondad a sus hermanos, como muchos de nosotros que lastimosamente en nuestros comportamientos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, cuando llegamos a tener cierta posición económica, cierta posición social, nos volvemos déspotas, nos volvemos egoístas, nos volvemos personas sin caridad, sin bondad, y nos comportamos como que si fuéramos trogloditas. Y por eso para Jesús es importante que ninguno de nosotros se comporte de esa manera. Dice el Señor, hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. No se comporten de esa manera. Muchas veces nosotros queremos utilizar con nuestros enemigos la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Este me hizo daño, pues yo le voy a hacer 2 veces más daño. Este me ofendió con una mala palabra, yo le contesto con 10 malas palabras. Él me hace una mirada, yo le hago 20 malas miradas. Esa es la ley del talión. Muchas veces nosotros queremos agarrar venganza por nuestras propias manos. Y de esa manera no es como logramos y alcanzamos
la plenitud en Dios. Nosotros, en cambio, debemos de ser capaces de no poner cargas pesadas sobre nuestros hermanos, sino más bien nosotros mismos incorporarnos al quehacer de Dios, al quehacer de la Iglesia, en la constante y plena redención de la humanidad entera. Y por eso Jesús, ¿verdad?, pone de manifiesto algunos títulos que no se deben de reproducir, especialmente en aquellos que no son capaces de ser lumbreras en medio de un mundo tumultuoso. No llamen maestro, no llamen padre y no llamen guía. ¿A quiénes? A aquellos que nos aturden, a aquellos que nos confunden. ¿Cómo puedo yo llamar maestro a alguien que no me enseña? A alguien que no es capaz de transmitirme una verdad como realmente debe de ser. No puedo llamar padre a alguien que no es y no se porta como un verdadero padre preocupado de sus hijos, que es indiferente a las necesidades de sus hijos. No puedo llamar guía a alguien que no me enseña cómo caminar en mi fe, cómo caminar en el Señor, cómo responder al llamado que Dios me hace. Entonces, estos tres títulos son de esa manera. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros hemos escuchado, especialmente en el ataque protestante, de que a los padres no hay que llamarles padres porque a nadie en esta tierra se le debe llamar padre. Se les llama padre porque siguen siendo aquellos padres espirituales de nuestra vida, que nos enseñan, que nos educan, pero que también son generosos, tiernos y bondadosos, que cuando nos ven sufrir, también sufren con nosotros, que cuando nos ven llorar, lloran con nosotros, que al igual que nosotros tienen debilidades, tienen momentos difíciles. Aquí entonces yo también agregaría, no lo dice el Evangelio, pero yo agregaría un cuarto título: no llamen pastores a aquellos que no lo saben guiar como rebaño, y que en lugar de fomentar rebaños fuertes y rebaños unidos, en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier problema o en cualquier discusión, separan el rebaño y uno se va por un lado, el otro se va por el otro, y ya son dos pastores guiando un rebaño disperso, guiando un rebaño que no sabe a dónde ir ni qué voz de pastor escuchar. Démosle like a este video, compartámoslo, activemos las notificaciones, suscribámonos, hagamos comentarios, queridos hermanos, para que sigamos creciendo en este canal. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.